Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hablar 5 minutos de picadoras. Y si vamos a hablar de picadoras, obviamente vamos a hablar de Jaguar. Para los que quieran tomar agua, en esos canastos rojos con bolsa negra hay agua, así que el que quiera sacar, se arrima y saca un agua. Ahora damos una charlita de 5 o 10 minutos para ver qué tenemos que ver en Jaguar. Después tenemos la clínica y después nos vamos al campo. ¿Por qué hablamos que Jaguar es la revolución en forraje? Es la única picadora que hace 25 años está presente en Argentina en forma continua. Cuando vino, Argentina picaba unas 80.000 hectáreas, hoy ya son más de 2 millones de hectáreas con los datos que sigue la Cámara año a año, y en el momento que vino, cuando ustedes ven ahí, es la picadora que revolucionó, multiplicó la capacidad de forraje, de picado de forraje que tenía cualquier máquina en ese momento, y ese momento fue la que marcó la línea y la tendencia en lo que es picadoras. Recién vimos todo lo que es el proceso de silaje. Ahora vamos a ver al momento que llega la picadora al campo, llega el contratista y los puntos que tenemos que ver. Y esos lo hemos dividido en 5 fases. La fase 1, que es la fase aeróbica, es cuando llega la máquina al campo y es todo el trabajo que normalmente nos hace el contratista. Nosotros decimos que si está todo ajustado, este trabajo normalmente se desarrolla bien. Hablamos de contratistas que están muy capacitados, trabajan en una cámara que los capacita continuamente dentro de todos los rubros, son los de mayor adopción tecnológica y los de mayor grado de profesionalización. Así que básicamente lo que tenemos que ver acá, lo que decíamos recién, era el momento de picado, que lo determinamos cuando sembramos, que ya tenemos que sacar el turno y elegir el momento de siembra. Recién nos explicaban todo lo que es el margen de la ventana óptima de picado. Esta es una prueba que hicimos en Salta, donde trabajamos el mismo cultivo con 32% de materia seca, recién explicaron que era materia seca, y 40% de materia seca. Cuando picamos a 32% de materia seca, por cada hectárea sacamos 1,8 camiones de más que a 40% de materia seca. Entonces, ¿a dónde creen que estaba esa diferencia? ¿Por qué el mismo cultivo nos entregaba un camión, 8, casi 2 camiones más, solamente variando, la única variable era el momento de picado? ¿A dónde creen que estaba la diferencia? En el agua, no estábamos llevando agua, o sea, estábamos sacando 2 camiones de agua que lo estamos metiendo adentro de la bolsa. Entonces, ¿qué nos genera el agua? Nos genera eso, por eso nunca picar por debajo del 32% de materia seca. Esa agua no se queda en el silo, va hacia abajo, hace todo lo que es el lavado de fluentes, nos empobrece todo lo que es el perfil del silo y después nos termina generando podredumbre. Básicamente lo que buscamos en el maíz, ustedes saben, es el cultivo por excelencia para picar, para producir carne, para producir leche. Es el cultivo que mejor costo-beneficio tiene, o sea, la relación costo-beneficio es la mejor que cualquier otro ingrediente que usemos en una dieta, porque nos da fibra, pero básicamente si hacemos la cosa correcta, ¿qué es lo que busca cualquier nutricionista hoy? Nos da energía, y esa energía después nos ahorramos en un mixer tenerla que poner con otros granos. Es una curva que ustedes ven ahí, es del año 97. Básicamente lo que sube es el almidón. De esa ventana que recién nos explicaban, de 30% de materia seca a 40% de materia seca, la línea roja que va subiendo es la deposición del almidón. Y la línea verde que va bajando es la calidad de la planta. O sea, va incrementándose, la FDN va disminuyendo, vamos perdiendo calidad de planta. Entonces lo que tenemos que buscar es el equilibrio exacto. Normalmente ese equilibrio se da en 35, 36, 38% de materia seca, que antes no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque no teníamos los crackers, no teníamos los quebradores de grano, entonces teníamos que picar antes con el grano más lechoso, como veíamos antes, porque si el grano se nos ponía duro y se nos depositaba todo ese almidón, después pasaba derecho en el bosteo de la vaca, entonces era totalmente perdido. A medida que empezaron a incursionarse los crackers, empezamos a aumentar ese quebrado de los granos y empezamos a trabajar 35, 36, 38% de materia seca, animándonos a granos mucho más duros. Obviamente que lo que tenemos que tener en claro que ese cracker genera un consumo de combustible, genera un 20%, un 15% más de consumo de combustible, genera una caída de un 10% de la capacidad de trabajo de la máquina, pero no es un gasto, es una inversión que nosotros le tenemos que pagar al contratista porque nos está cambiando mucho la calidad de ese forraje. Ya no va a ser una fuente de fibra, sino que va a ser una fuente de energía y ese grano va a estar disponible, quebrado, para que lo ataquen las bacterias adentro del rumen de la vaca.
Una tendencia que es muy fuerte hoy, sobre todo lo que es en carne, es tratar de aprovechar al máximo esa deposición de almidón, que cuando se da, lo que decíamos recién, 38, 39, 40% de materia seca. El 38% de materia seca se da, pero muchas veces la picadora puede llegar unos días más tarde y estamos en 40% de materia seca. Y ahí tenemos un gran beneficio. ¿Por qué? Porque si ese almidón lo aprovechamos al máximo, ese silaje es energético. Lo que vemos ahí es un comparativo, un trabajo que hicimos con Pablo Catani y con Mario Bragaccini en INTA, donde tratamos de ver la producción de un silaje a 30% de materia seca y a 42% de materia seca. Y la diferencia en lo que nos ofrece cada uno de esos silajes es muy notoria. Entonces, hoy lo que buscamos es aprovechar esa energía. Pero para aprovechar esa energía al máximo, si no quebramos los granos, no va a tener sentido. Vamos a perder calidad de fibra y no vamos a aprovechar esa energía. Entonces, ¿qué tecnología tiene Jaguar hoy para aprovechar al máximo toda esa energía? Y es un cracker de nueva generación, que ustedes los pueden ver. Están los crackers puestos en las máquinas, también están los módulos, donde van a ver que ya no es ese cracker ranurado, sino que es un cracker estriado, que lo que hace es aumentar la agresividad. Y ya aumenta tanto la agresividad que no solamente quiebra todos los granos, sino que también genera una laceración en la fibra que hace que la fibra sea mucho más digestible porque permite que sea más atacada por las bacterias adentro del rumen. Eso nos permite trabajar, por ejemplo, un caso como ese, que es un maíz de INTA Manfredi, en una de las pruebas con este cracker Sherlock, con 48% de materia seca. Esto es una situación que decir, yo no quiero picar 48% de materia seca, pero muchas veces se da porque nos agarró un temporal, ni hablar en los maíces de segunda en abril, por falta de piso, porque se atrasó la máquina y se termina pasando. Entonces, por ahí, con esto vamos a tener una herramienta y vamos a aprovechar al máximo el forraje. Y si bien vamos a perder un poco en la calidad de fibra, no vamos a perder totalmente así lo hacemos con un cracker convencional o directamente si no lo hacemos con cracker. El otro beneficio que tiene es que este cracker trabaja muy bien indistintamente en maíz y en sorgo. Si es en sorgo, tiene algunas recomendaciones, tenemos que aumentar la velocidad diferencial entre los rodillos, pero nos permite trabajar que los mismos rolos trabajen bien con maíz y con sorgo. Ustedes saben que hay máquinas de la competencia que no ofrecen directamente cracker para sorgo, y cuando van a picar un sorgo lo que hacen es picarlo con 30% de materia seca, con el grano lechoso, pastoso, porque si se les pasa no lo pueden quebrar y termina siendo un problema. Y bueno, eso nos está trayendo generar un silo de mala calidad, nos está trayendo problemas de tener que cargar y meter toda esa agua adentro del silo, y fundamentalmente nos estamos perdiendo toda esa energía que nos dan estos híbridos. Entonces, esas son pruebas que estuvimos haciendo este año, estuvimos trabajando mucho para ajustar este cracker en sorgo con pruebas a campo en todo el país. Y bueno, son todos los puntos fundamentales. Cuando hablamos de una picadora de nueva generación, de una Jaguar y de antigua generación, todas las Jaguar que ven acá tienen un sistema que se llama Quantimeter, que es el monitor de rendimiento de la máquina. Y básicamente son los rodillos de alimentación que ven ahí, ven qué apertura tienen, el ancho es constante y de esa forma va sabiendo qué material estamos procesando. Este sistema es fundamental para que la máquina pueda trabajar con todo el sistema operativo en forma inteligente. Lo que tenemos que hacer, y un poco esto es lo que tenemos que hablar con los contratistas, empezar a tener un carro forrajero. Cuando empezamos a hablar de los monitores de rendimiento de las cosechadoras, lo que se pedía es que la tolva, una de las tolvas, tenga balanza para poder calibrar el monitor. Bueno, si vamos a trabajar con una Jaguar, tenemos que tener uno de los carros forrajeros, como el Acron que vamos a tener hoy en el campo, que van a ver, tiene balanza, para que cada vez que cambiemos un cultivo o en cada cambio de lote, hagamos una carga. Es algo muy sencillo, que solamente hacemos una tirada y cargamos el dato de corrección, y de esa forma todo el mapa de rendimiento y toda la información que genera Jaguar tiene un nivel de precisión mayor al 98%. También nos permite trabajar muy bien con Telematics, que es el sistema que tiene Jaguar que va informando cada 2 minutos a un celular o a una computadora todos los mapas, todos los sistemas de productividad que tiene la máquina, pero también todo lo que es los mapas agronómicos que estamos generando en el campo. Otra de las ventajas que tiene es que nos permite automatizar el afilado de las cuchillas de la máquina. Ustedes saben, es fundamental generar un buen afilado. Cuando se arrancó con las picadoras en Argentina hace 25 años, lo que se hacía es se afilaba las cuchillas una vez al día. Después se empezó a decir, no, varias afiladas
a lo largo del día, dividirlo a lo largo del día para mantener siempre el filo constante, o sea, menos número de pasada de piedra, pero varias veces al día. Hoy la máquina lo puede hacer en forma automática y cada tantas toneladas o cada tantas horas de trabajo, cuando la máquina se detiene, automáticamente hace la pasada de piedra. Bueno, todo esto lo ajustamos si tenemos el sistema Quantimeter calibrado. Disminuir las pérdidas de material picado. Este es otro de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y muchas veces no nos damos cuenta cuando la jirafa hecha afuera de la batea. Eso es un sistema, así se usa para disminuir. En California usan las bateas forradas con la boca solamente para donde ingresa el material y con un techo desplegable para cuando hacemos la cabecera y tiren la espaldera. Pero hoy también en Argentina, todo lo que es Jaguar tiene un sistema, una cámara 3D que va en la jirafa y va haciendo una lectura siempre del carro, tratando de evitar que el chorro de material quede afuera. Todo eso lo tenemos que valorar cuando llega una Jaguar al campo porque nos aumenta mucho la productividad, nos baja las pérdidas y nos aumenta la productividad. Son costos ocultos que no los vemos, pero hoy nos impacta mucho en la rentabilidad del negocio. Otro de los puntos fundamentales que CLAAS le da mucha importancia es al uso de los neumáticos. Lo que es Jaguar sigue viniendo con ese neumático 960-32, que no usa esos neumáticos rodados 42 como pueden usar el resto de la competencia y fundamentalmente porque tiene ese triangulito que ven ahí. ¿Saben qué es ese triangulito? Es un detector de inflado de los neumáticos. Cuando la máquina está con el cabezal desplegado, detecta que está en posición de trabajo y desinfla la presión de los neumáticos, por ejemplo, a 20 libras, que es lo recomendado para ese neumático. Y cuando cierra el cabezal, detecta que está en posición de transporte y lo infla a 35 libras. Entonces, de esa forma, cuida la vida útil del neumático, pero básicamente nos permite disminuir la compactación, porque al disminuir, usar la presión correcta adentro del campo, aumenta la superficie de la pisada, distribuye mejor el peso y de esa forma se mejora la presión. Todo eso es la fase 1. Después tenemos la fase 2, la fase 3 y la fase 4, donde nos queda el silo estabilizado, que es a donde se empieza a generar la acidificación. Siempre decimos que hacer un silo es como hacer un picle. Hacemos que se vuelva bien ácido, tan ácido que no puede sobrevivir ningún hongo ni ningún microorganismo que nos permita conservar este forraje y este alimento. En este momento, si hacemos todo bien en la fase 1, normalmente la fase 2 y la fase 3 salen bien, que es la parte de fermentación. ¿Cómo lo podemos ayudar? Y a través de la inoculación. Ustedes saben, está creciendo mucho la inoculación en pasturas, se inocula, según los datos de la Cámara, más del 80%. Y en maíz está creciendo un poco en esta tendencia a hacer maíces con 40% de materia seca. Por ahí, lo que decían antes, puede llegar a costar un poco más la fermentación y se puede necesitar mayor inoculación. Es una prueba que hicimos en Santiago del Estero con favaros y hilajes, donde ustedes ven, está con 44 grados el tanque de inoculación común, está con 44 grados centígrados. Normalmente una bacteria no sobrevive a los 35, 36 grados centígrados de temperatura ambiente. Entonces, esto es en diciembre en Santiago del Estero, fin de diciembre en Santiago del Estero, en el tanque común que tiene Jaguar. Pero Jaguar también tiene un nuevo tanque que se llama ActiSealer, tiene los dos, el tradicional del lado izquierdo y este nuevo ActiSealer del lado derecho, que es para aplicaciones en un trabajo volumen, pero a su vez tiene la particularidad que es endotérmico. Y en el mismo momento que el otro ActiSealer, que el inoculador común tenía 45 grados, este estaba por debajo de los 35 grados. Tiene un sistema doble pared que básicamente lo que hace aísla térmicamente al inoculante para cuidar la vida útil de las bacterias. Y la fase 5, que es la última, que normalmente es la que hace el productor, todo esto anterior lo hizo el contratista, y este es el que más problemas tenemos. Normalmente es el 40% de las pérdidas, que es cuando empezamos a romper esa compactación original, se empieza a reoxigenar el silo, empiezan a trabajar de nuevo los hongos y las bacterias aeróbicas y a consumir esos ácidos que producimos, y es donde se generan muchas pérdidas. Y acá es a donde tenemos que volver a ser prolijos, no hacer un ataque frontal con la pala y romper la estructura, sino un raspado y romper la estructura de lo que solamente vamos a cargar en el día. Así que bueno, ¿qué es Jaguar? Para que ustedes siempre lo tengan claro, es la picadora líder a nivel mundial, es la única que ya produjo más de 40.000 unidades, que fue a principios de este año, es la picadora líder en Argentina, 25 años presente desde el año de la campaña 94-95 en Argentina, es el 62% del parque de picadoras que tenemos en Argentina, o sea que es sinónimo de silaje, es la única picadora del mercado que tiene 10 centros de atención y centros de repuestos los 365 días del año, única picadora con cracker y
y cabezales específicos para cada cultivo. Ustedes cuando ingresaron vieron el pickup, vieron el DirectX, vieron los distintos modelos de Orbis y ahora también es lo que vamos a ver en el campo. Y es la única picadora presente en Argentina con toda su gama mundial, desde 940 hasta 980, toda la gama está presente, porque para CLAAS es muy importante lo que es el silaje, entonces es la forma en que acompaña y genera todo este equipo de picado. Así que bueno, después en el campo también vamos a ver a trabajar a Jaguar y vamos a prestar atención a cada uno de esos puntos. Así bueno, muchas gracias y ahora vamos a continuar con la clínica.